Estado de programa. Claro, porque como tiene la hora a las 8, entonces de pronto se va a ir un poquito más de las 7:30 y va a terminar. Bien, con todos ustedes, muy buenas noches, señores y señoritas estudiantes. Quiero pedir mil disculpas, tuvimos un problema con lo que es la conexión a la plataforma Zoom. Bien, quiero primero presentarme. Mi nombre es Pedro Almeida y yo soy máster en Sociología Política con mención en Sistemas Institucionales y Gobernabilidad. Soy licenciado en Sociología, licenciado en Comunicación Social. Tengo también un diplomado en Derechos Humanos y actualmente estoy cursando un diplomado en Gerencia de Actividades Físicas. Muy bien, antes de empezar la clase con ustedes, yo voy a trabajar con ustedes el módulo, ¿no? De geografía del Ecuador como tal. Para ello yo quisiera preguntarles a ustedes, cuando escuchan la palabra geografía, recordar, ¿no? Algunas cuestiones de la escuela, en el colegio. ¿Qué entendíamos por geografía? A ver, espontáneos, por favor. La historia de la historia de algo, Perdón, la historia de algo, geografía. o no. Profe, no. Geografía se trata de las placas tectónicas, la estructura de la Tierra, lo que son los cráteres, lo que es las montañas, todo eso en general. Sí, por ahí vamos. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Es todo lo físico. Ya, todo lo físico. ¿Quién más? Geografía son Buenas las noches. estructuras de cualquier cosa. Sí, buenas noches. A ver, ¿alguien más? Geografía sería los territorios del Ecuador. Sí, del Ecuador y del mundo, ¿no es cierto? Sí, Claro. claro. ¿Alguien más? No, ya. Verán, ustedes más o menos han tenido un acercamiento a lo que es la cuestión de la geografía, ¿no es cierto? Y un poco rápidamente la geografía tiene que ver con todo esto, con territorios, con mares, con ambiente, pero también tiene que ver con el ser humano, con su espacio donde habita y con sus formas de vida. En este sentido, permítanme, mis estimados alumnos en esta noche, me dicen por favor si estamos viendo la pantalla. No. ¿Ahí? ¿Sí? Confirmen por favor, ¿estamos viendo la pantalla? Sí. Ya. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Nos dice qué es la geografía. Este es un concepto muy elemental, muy básico, que ustedes tienen que tener en cuenta. La geografía nos dice, es la ciencia, pongan atención, que estudia la sociedad, que estudia las relaciones entre la sociedad y el espacio. Entonces, como puede darse cuenta, hablamos de todo un entorno. Hablamos de un proceso global, integral, de un proceso interrelacionado en el cual la sociedad, el entorno natural, se vuelve prácticamente en los escenarios en los cuales se vuelve un todo, sea para la sobrevivencia o sea para la coexistencia de los seres humanos. En este sentido, nos dice que entonces para hablar de la geografía se requiere dar interpretaciones globales sobre el mundo, la ordenación del territorio, especialmente a la hora que vamos a tomar ciertas decisiones, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que, por ejemplo, las formas de tomar decisiones son formas de estilos, sentidos de vida o sentidos de cómo queremos prácticamente que se produzca o se reproduzca la vida como tal. A partir de esto, entonces la geografía tiene su importancia, ¿sí?
¿Cuál es la importancia de la geografía? Y vemos algunos elementos sustanciales, ¿no es cierto? La primera es que nos permite identificar problemas entre el ser humano y el planeta en el que habita. Entonces, claro, a través de la geografía vamos a generar interpretaciones, vamos a diagnosticar problemas y vamos a buscar soluciones a los problemas en los cuales nos encontramos, ¿no es cierto? Nos dice que es el punto exacto, ¿no es cierto? Es un punto entre las ciencias sociales y las ciencias exactas como tal, ¿sí? El campo de acción nos habla que incorpora herramientas y conocimientos que ninguna otra ciencia social contempla como tal. Que la geografía es una de las ciencias sociales de mayor aplicación en los distintos campos de desarrollo del mundo. Y se utiliza la geografía tanto en la acumulación de saberes para comprender qué dinámicas están en marcha en el mundo actual. Entonces, esta es una primera aproximación a lo que es o a por qué es importante la geografía como tal. A partir de esto, algunas ramificaciones, conceptos, criterios, aproximaciones que dieron ustedes nos permite adentrarnos o conocer que dentro de este macro, este mundo, este campo, de estas ramas de la geografía, existen, nos dicen, ¿no es cierto?, para poder identificar cuando hablamos de territorios, estudia ambiente, estudia el ser humano. Aquí en las ramificaciones vamos a encontrar, si cabe la palabra, el lugar en el cual se ubica cada uno de los campos de estudio y de acción de la geografía. Por ejemplo, nos hablan de una geografía general, de una geografía humana, de una geografía física, de una geografía regional. La geografía general, por ejemplo, nos dice que es lo que hablábamos, ¿no es cierto? Me decía, vea, la geografía es el estudio del Ecuador, y yo le decía, no, puede ser de todo el mundo. Entonces, la general nos permite entender, estudiar el planeta, ¿no es cierto?, su existencia como un todo orgánico, ¿no es cierto? Aunque de esto veamos ciertas especificidades, particularidades, ¿sí?, que va a aterrizar ya en los otros campos. Pero en primera instancia, esa es la geografía general, ¿no es cierto?, la cual, para poder entender sus especificidades o sus particularidades, se va a dividir en geografía urbana, geografía física, geografía regional. Entonces, la geografía humana, como su palabra lo dice, ¿no es cierto?, se dedica al estudio de los seres humanos, de sus comunidades, sus culturas, la economía y fundamentalmente su interacción con el medio ambiente en el cual se desarrolla. ¿Por qué es importante entonces la geografía? Porque le permite al ser humano tener este hábitat natural y a la vez un hábitat social en el cual va a desarrollarse, a desenvolverse el ser humano. Incluso los asentamientos poblacionales van a definir los espacios de desarrollo o del conocimiento, concepciones de geografías urbanas o geografías rurales. Cuando usted maneja, por ejemplo, estos dos conceptos, lo rural y lo urbano, ¿qué me viene a la mente? Lo rural me viene a la mente población más pequeña, pequeña concentrada o pequeña dispersa. Me viene a la mente todavía un ecosistema, es decir, poblaciones rodeadas de ecosistema. Me viene un vínculo del ser humano con el sector agrícola, pecuario, ganadero, con todo este tipo de situaciones, ¿no es cierto? La ruralidad. Entonces, hay un tipo de tipologías de expresiones totalmente diferentes a lo que me viene, por ejemplo, cuando hablamos de geografía urbana. Geografía urbana me viene a la mente edificios, grandes conglomerados, grandes poblaciones. Hoy por hoy me viene, qué sé yo, calles de cemento, edificios, colegios, escuelas, universidades, medios de comunicación, comercio como tal. Sí, ¿no es cierto?
sea lo comercial, lo financiero, todo eso me viene a la mente. En donde se desarrolla, se genera el espacio, en lo urbano, lo rural, de una geografía económica, una geografía política, una geografía social, una geografía histórica y una geografía cultural. Todos estos elementos que conforman entonces la geografía urbana nos va a permitir entender la dinámica, la movilidad social de las culturas, de las comunidades y de los seres humanos como tal. En cambio, en la geografía física está todo lo que podríamos hablar, la cuestión de, aquí sí lo que hablaba una compañera de ustedes, ¿no es cierto? El estudio de los mares, las atmósferas, la geósfera, la climatología, la paleografía, ¿no es cierto? El estudio de la evolución, especialmente de los fenómenos geográficos como tal, la hidrología, los mares, los ríos, los glaciales, ¿no es cierto? La glaciología, cómo ha habido un proceso evolutivo también en este campo. En cambio, en lo que hablamos de geografía regional, comprende las subdivisiones de países, naciones, estados, regiones, comarcas, en distintas escalas, ¿sí? En la cual se asienta el componente humano y el medio geográfico como tal. Por ejemplo, entonces, esto de la geografía regional, podemos hablar que toma fuerza, si cabe la palabra, con el asentamiento, la constitución del mundo moderno, cuando en el mundo empiezan a aparecer la constitución de los estados nacionales, ¿no es cierto? Cuando nos pone límites en los territorios, ahí toma fuerza la cuestión de la geografía regional. ¿Por qué? Porque marca este estudio, si cabe la palabra, este estudio comparativo de pueblos y naciones de un país, un estudio comparativo con pueblos y naciones de otro país, en el cual puede verse sistemas de gobierno, procesos, qué sé yo, administrativos, culturales, identificación y de diferencias en los planos económicos, alimenticios, qué sé yo. A partir de esto, entonces podemos ver, tenemos consecuencia con esto, ¿cierto? Cuando hablamos de la geografía general, acá vemos, ¿no es cierto?, que nos dice que es sistemática. Estudia las variaciones y distribuciones, tanto espaciales como en la superficie terrestre, y la relación del medio natural y el ser humano, en términos generales. O sea, aquí nos habla, vea, del medio natural, en términos generales, como nos habla del ser humano, como categoría humano. Aquí no está poniendo la regionalización, no está poniendo nombre, no dice Pedro, Juan o Manuel, no dice Pedro del Ecuador, no, nos habla del ser humano en su totalidad, ¿no es cierto? Y luego tenemos ya en el campo lo que habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la geografía humana, esa relación entre las sociedades y el medio físico en el que habitan, así como los paisajes culturales, las regiones humanas que se construyen. Por favor, yo le voy a pedir un favor. Si alguien quiere opinar, hablar. Por eso le molesta que es la ladrona del foco. Le quité de la camión del foco. Quítale, mijo, y se pegó un chascazo. Que llegue y no encuentre el foco. Dice. ¿Dónde debías robar el foco, verás? No se A ver, escucha, por solo se favor, escucha, compañero. por favor, si apagamos los micrófonos. ¿Listos? ¿Y por qué tengo que ser yo? Pero si no me apaga el micrófono, por favor, voy a verme en la obligación de sacar a la persona que está activado el micrófono de la sesión. Tengan la bondad, apagamos los micrófonos. Sí, si alguien quiere hablar sobre la materia, sobre la clase, por favor, activa y hablamos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces decía, a partir de esto, mis estimados alumnos y alumnas, hablamos ya de lo que es la geografía humana. Vamos a llevarlo al centro de salud. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Carlitos se sintió mal, vamos a llevar al centro de salud. Entonces, se van a llevar. Bueno, yo lo saco. No, por favor, quédate aquí y disfruten la fiesta. No han dejado de hacerme ¿Listos? Entonces aquí vamos viendo, por ejemplo, nos dice los cambios, esto ya hablamos, ¿no?
La geografía humana va a estudiar la población urbana, rural, entre otros campos, ¿no? La geografía física, de la misma forma, y hablamos que estudia el entorno general, global, ¿no es cierto? La hidrografía, hidrología, oceanografía, climatología, geomorfología, edafología, entre otros. La geografía regional, que tiene que ver con territorios, paisajes y otras áreas, ¿no es cierto?, que forman parte del sistema geográfico. Podríamos decir que como partes auxiliares de la geografía aparecen las ciencias políticas, la sociología, la geología, la biología, entre otras áreas. Hablamos que la importancia de la geografía permite ver las necesidades de las comunidades y las ventajas comparativas y competitivas de los territorios, ¿no es cierto? Ve el estudio de las culturas y su distribución geográfica, explica y plantea soluciones integrales a problemáticas actuales sobre el medio ambiente, el desarrollo territorial, la urbanización, el aumento de las desigualdades, entre otras, ¿no es cierto? Bien, hasta aquí, mis estimados alumnos y alumnas, si tenemos alguna inquietud o alguna pregunta, por favor, podemos activar el micrófono y podemos intervenir. No sé si tengamos alguna inquietud. No. No, licenciado. Háganme un favor, les pregunto. ¿Estamos viendo en este momento otras láminas? Sí, licenciado. ¿Qué dice? A ver, léame. Geografía del Ecuador. ¿Sí? Importancia de la geografía. No. Entonces estamos en otra lámina. Permítame un ratito. Ya lo vamos a compartir, ¿ya? Eso, ahí estamos. Bien, entonces, verán. Ahí sí estamos viendo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, una vez que nosotros ya hemos tenido un criterio general de lo que es la geografía, ¿no es cierto? Vimos un poco en términos generales, en términos universales, lo que es la geografía, hablamos del entorno natural, en términos generales, hablamos del ser humano en términos generales, y hablamos de una etapa de integración, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto, dentro de lo que es la geografía ahora vamos a analizar lo que vemos, a ver ya la geografía en nuestro país. Y una de las características, por ejemplo, elementales, ¿cuál es la capital del Ecuador? Quito. ¿Dónde está ubicado el Ecuador? Está al noroeste de América del Sur, ¿no es cierto? Limita al norte ¿con qué país? Con Colombia. Al sur con el Perú y al oeste con el Océano Pacífico. El área de en kilómetros cuadrados tenemos 256.370 kilómetros cuadrados. Dice que es el 10º país más poblado de América Latina. Actualmente hablamos de una población de 17.475.015. Esto es relativo, ¿no? O sea, más o menos esa es la población. Podemos estar ya en un crecimiento de población, como también podemos estar en decrecimiento. ¿Por qué? Porque tendríamos que esperar la aproximación de nuevos censos para tener exactamente la población con la que contamos. Obviamente hoy, por ejemplo, con la presencia de la COVID-19, ¿no es cierto? Hay una reducción de población y todo lo demás. Todo esto va a dar cuenta, pero esto, insisto, esto es relativo, porque solamente un censo poblacional, un nuevo censo poblacional, nos da cuenta que crecemos o no crecemos como población, aunque casi siempre en la cuestión de la población siempre tenemos una etapa de crecimiento, aunque mínima, ¿no es cierto? A partir de esto, ustedes, por ejemplo, deben haber escuchado, hay una famosa ley que se llama la ley de Malthus, por eso él nos dice que mientras el mundo va creciendo al doble, ¿no es cierto? Una de las formas de remediar o de mediar este tipo de crecimientos de pronto son las guerras, las pestes, las enfermedades, diluvios, terremotos, maremotos, cuando existen excesos de población. Es como que la tierra, ¿no es cierto?, siente y busca sus desfogues cuando está demasiado saturado como tal, ¿no? Entonces, un poco para reforzar cuando hablamos de la cuestión de la población como tal. Pero uno, igual siguiendo uno de los lenguajes oficiales, acá nos habla, vea, el 90% nos hablan que el idioma oficial, por ejemplo, tenemos la cuestión del castellano, ¿no? Pero también ahora se reconocen, nos hablan de 3 idiomas indígenas reconocidos, ¿no? En el cual incluye el quichua y el shuar, el achuar, entre otros idiomas, ¿no? Tenemos algunas regiones, por ejemplo, la litoral, la serranía, la Amazonía, y contamos con un archipiélago en las Islas Galápagos.
actualmente está conformado por 5 funciones estatales, las que tenemos, antes eran 3, ¿no es cierto? El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ahora tenemos lo ejecutivo, lo judicial, la función electoral, que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, y la función de control y transparencia, en la cual está las contralorías, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, entre otros órganos del Estado, ¿no es cierto? Pero le importa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como pueden darse cuenta, entonces, de 3, actualmente la Constitución del 2008 reconoce que existen 5, ¿no es cierto?, funciones del Estado. Aquí tenemos la región costa, desde donde se extiende, cuando hablamos de la región costa, todo el perfil costanero, hasta unos 1000 metros de elevación en las estribaciones occidentales de los Andes, ¿no es cierto? Tiene una extensión, nos dice todo lo que es la cuestión de costa, ¿no? De 670 kilómetros de largo y 150 kilómetros de ancho. Va desde el río Mataje, Esmeraldas, ¿no es cierto?, hasta el río Zarumilla, ¿no es cierto?, en el sur. Estamos hablando en la zona de Zaruma por el sur como tal, ¿no es cierto?, que estaríamos hablando prácticamente ya con la provincia, límites en la provincia del Oro, ¿no? Se conforma de llanuras bajas, cuencas sedimentarias, son las cordilleras o las montículos montañosos, son de baja altura, ¿no? Alcanzan elevaciones entre los 400 y 700 metros de altura, ¿no es cierto? En cambio, por acá, cuando nosotros hablamos de la región sierra, es todo lo contrario. Aquí vemos elevaciones, vean, volcanes. Aquí vemos montañas elevadas, ¿no? Acá podemos hablar del Intisana, del Chimborazo, por ejemplo. El majestuoso Chimborazo, el Cotopaxi, ¿no es cierto? Y actualmente la serranía conforma todo lo que es la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, con una extensión de 800 kilómetros y de 100 a 200 kilómetros de ancho aproximadamente, pues se llama el callejón interandino, ¿no es cierto? O sea, todas estas estribaciones montañosas de volcanes va generando, mejor dicho, entre la franja occidental y oriental va generando lo que podemos llamar los valles y llanuras, ¿no es cierto? Ahí es donde se destacan, por ejemplo, zonas agrícolas, ganaderas y todo lo demás, ¿no es cierto? Por eso dice que esto constituye grandes hileras de montes nevados, páramos altos, ¿no es cierto?, valles y lagunas. La cordillera occidental, dice, es de menor altura y sus principales elevaciones son el volcán Chimborazo, el más alto del país, con 6,310 metros. El Huahuapichincha, Tacazo, Corazón, lo seguirían, y los Ilinices, ¿no es cierto? La temperatura, acá tenemos va dando entre 1,500 y 3,000, mejor dicho, está elevaciones, ¿no? Tenemos entre 1,500 a 3,000 metros, ¿no es cierto?, que varían de entre 8 a 20 grados centígrados. Se caracterizan por un clima tropical húmedo, ¿sí?, templado, semi-húmedo, húmedo en la zona interandina, cálido y seco en los valles y frío en altas montañas, ¿sí? En cambio, en la región oriental o amazónica, vea, acá es diferente. Los Andes orientales se va extendiendo, dice, desde los Andes orientales al oeste hasta la frontera con Colombia y Perú al este. Tiene una extensión de 120,000 kilómetros cuadrados. Esto se divide en una alta Amazonía, 1,000 metros de altura, y llanura amazónica, igual 1,000 metros de altura. Se caracteriza por un clima tropical muy húmedo en toda la región. Es una región bendecida de algunas áreas más prístinas y diversidad del planeta, ¿no es cierto? Aquí es donde podemos encontrar diversidad de flora, diversidad de fauna. A veces encontramos incluso especies que nos vuelven ícono a nivel mundial, igual que nuestra región insular, ¿no es cierto? Como podemos darnos cuenta, acá nos dicen que siempre estamos en permanentes precipitaciones, permanente, constante en esta región, ¿no es cierto? Las Islas Galápagos, como vemos, descubrimiento 1535, se lo descubren las islas, está compuesto de un archipiélago de 12 islas de origen volcánico, 17 islotes y decenas de rocas, expuesta con una área de 8,000 kilómetros cuadrados en total, ¿no es cierto?
Su principal elevación es el volcán Sierra Negra, en la isla Isabela, se caracteriza por un clima árido, muy seco. En los bordes litorales y semi-húmedo a húmedo, conforme aumenta la altura, al no haber estado conectadas con el continente, la flora y la fauna de las islas evolucionaron en total aislamiento. ¿Sí? La presencia de la corriente de Humboldt disminuye las temperaturas entre los meses de julio y diciembre. ¿Sí? En ningún otro lugar del mundo es posible nadar entre tiburones, cabezas de martillo, pingüinos, leones marinos y cientos de peces de arrecife. Esto es muy importante. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado que las Islas Galápagos tienen especies únicas en el mundo, pero aparte de tener especies únicas en el mundo, nosotros tenemos que saber que aquí hay una convivencia, si cabe la palabra, entre estas especies, ¿no es cierto?, propias del medio ambiente y la convivencia con el ser humano. Eso es muy importante, por eso uno de los elementos son especies únicas en el mundo, a las cuales hay que cuidarle, hay que preservarle y hay que mantener como un patrimonio, ¿no es cierto?, un patrimonio natural de la humanidad. ¿Sí? Y aquí también podemos ver cómo se mueve el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está en las 4 regiones del país, alberga 56 reservas naturales, que se asienta o se extiende en un 20%, ¿no es cierto?, de la superficie terrestre como tal, ¿no es cierto? ¿Qué es esto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Es un conjunto de áreas naturales que garantizan la conectividad, ¿no es cierto?, cobertura y conectividad de los ecosistemas terrestres, marítimos, costeros, especialmente con fuentes hídricas en lo que significa el entorno de vida del ser humano. Por eso es muy importante poder preservar y cuidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no es cierto? Aquí podemos ver entonces, en esto se habla de parques nacionales, reservas marinas, ecológicas, biológicas, producción flora y fauna, refugio de vida silvestre, áreas naturales de recreación y reserva geobotánica. De la misma forma, la cultura en nuestro país se expresa, ¿no es cierto?, costa, sierra y Amazonía. Por ejemplo, en la serranía vemos que destacan los Otavalos, Salasaca, Cañaris, más, por ejemplo, vemos lo que podríamos llamar una población de origen eminentemente de población indígena como tal, ¿no es cierto? En la costa, en cambio, los chachis, sáchiras y huancavilcas, que tienen otro tipo de estilo y forma de vestimenta. Si cabe la palabra, por ejemplo, los sáchilas, Santo Domingo, los chachis, Esmeraldas, los huancavilcas, Guayaquil, ¿no es cierto? Igual en la Amazonía, los quichua, los guaruani, los achuar, los shuar, los cofán, siona, secoya, chiviar, zápar, los tagaer y taromenán, especialmente hoy por hoy. Tagaer y taromenán se considera como pueblos no contactados. Son pueblos en aislamiento voluntario, se llama. ¿Qué significa esto? Que los territorios donde ellos habitan es un deber del Estado respetar, proteger y garantizar el derecho de estos pueblos a vivir sin que haya la conexión con los más entornos de la población humana. Y el Estado, por normas internacionales, no puede violentar este derecho de los pueblos y nacionalidades que han tomado esta decisión. Las principales actividades del Ecuador, como podemos ver, aquí se divide en 3 áreas. Esto tomen en cuenta, por favor. Primarias, secundarias y terciarias. Las primarias tienen que ver con agricultura, petróleo, industria forestal, explotación petrolera. Las secundarias ya es productos elaborados, ¿no es cierto? Alimentos procesados, qué sé yo, pescados, enlatados, qué sé yo, atunes, la joyería, la textilería, la metalurgia, entre otras, ¿no es cierto? Y las actividades económicas terciarias vienen el sector de servicios, turismo, el transporte, salud, educación, la seguridad y los restaurantes. En otras palabras, ustedes al prepararse o estar buscando hacer una profesión, ¿no es cierto?, del mundo de la conducción, del transporte, tienen que saber que ustedes están ubicándose en una actividad económica terciaria, ¿no es cierto?, que van a dar servicio. Por eso les darán alguna materia, por ejemplo, como relaciones humanas,
en las cuales esto de manejar a públicos, clientes y todo lo demás es básico y elemental, porque la actividad de ustedes va a ser justamente trabajo con estos públicos a los cuales estamos hablando. Bien, mis estimados amigos, amigas, hasta aquí, por favor, tenemos inquietudes, preguntas. Ustedes tienen la palabra. Si alguien quiere preguntar algo, por favor. Todo claro, Licen, dice Brian Condo. ¿Alguien más? Por acá me dice Milena Carhuaquispe, me dice entendido. Licen, por acá tenemos a Marcos Condo. Licen, ¿me puede ayudar con su nombre? Gracias. Les había manifestado, mi nombre es Pedro Almeida, ¿sí? Para servirles. Cualquier inquietud, cualquier duda, ¿sí? Entendido, Licen, dice Amparo Granda. Carlos García también. Todo entendido, magíster, dice Doris Briones. Bien, con esto, mis estimados alumnos y alumnas, voy a proceder en este momento. En cambio, vamos a topar este elemento que igual es muy importante. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Todo lo que fue, ¿no es cierto? La geografía universal, humana, física, y todo eso, ¿no es cierto? Ya topamos la cuestión de la geografía de Ecuador. Ahora vale la pena que ustedes como actividad, ¿no es cierto? Hablamos de actividad económica terciaria, va a ubicarse la transportación. Y dentro de la transportación ahora se habla también de una geografía del transporte como tal, ¿no es cierto? ¿Qué es la geografía del transporte? Es la rama de la geografía humana que se ocupa del estudio de los sistemas de transporte en los distintos espacios geográficos o territorios. Como pueden darse cuenta, entonces, esto da cuenta de movilidad, esto da cuenta de desplazamiento, es de la proyección de un sitio para otro, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya tenemos que ver con nuestros diferentes medios de transporte, pero tenga presente, de acuerdo a lo que nos dice la imagen, cuando hablamos de transporte no hablamos solo de vehículos, pueden hablar de aviones, de buques, de tráiler, bicicleta, moto. Vean, varias cuestiones, ¿no es cierto? Por eso nos dice que hay una subdisciplina, ¿no es cierto?, que se encarga de investigar la movilidad de las personas en bienes de información. Entonces, el propósito dice que la geografía del transporte es cumplir o cubrir una demanda de movilidad humana cuando queremos desplazarnos de un punto hacia otro punto. Por ejemplo, por lo general hoy por hoy, el avión es el medio más rápido, ¿no es cierto?, para unirnos de continente a continente o cuando queremos desplazarnos a sitios muy distantes. El barco, la embarcación por lo general, hoy se utiliza más en su gran mayoría para transportar, ¿no es cierto?, importaciones, exportaciones, productos de primera necesidad o sistemas tecnológicos y de toda índole, médico, informáticos, hacia un país, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que busca la movilidad? Busca ante todo lo que hablamos, ¿no es cierto? El comercio, el desarrollo, la economía, se transporta cultura, educación, entre otros elementos, ¿no es cierto? El transporte es un bien permisivo que estimula directa para el desarrollo económico de un cambio espacial. La geografía del transporte, las empresas multinacionales, el comercio, la visión internacional, son todas las que determinan y toman provecho del transporte a escalas diferentes, pero muy relacionadas. La historia, aquí hablamos un poco rápidamente cómo ha ido evolucionando la transportación para llegar al sitial en el cual nos encontramos actualmente. Y tengan presente, vean, cuando hablamos en los diferentes estadios, ¿no es cierto? Por ejemplo, en lo que es estudios de cultura nos hablan de estadios. En lo que es estudios, por ejemplo, de la economía nos hablan de los modos de producción. En lo que es, por ejemplo, el estudio de la política nos hablan aquí, ¿no es cierto?, del momento de la
comunidad primitiva y así sucesivamente. Aquí en las exportaciones hablan de la etapa primitiva, la etapa feudal, la etapa moderna y la etapa industrial. Entonces, ¿qué se hacía en la etapa primitiva? ¿Qué nos permitía movilizarnos? ¿Qué nos permitía movilizarnos? Y vemos cuestiones, por ejemplo, como la domesticación de animales, ¿no es cierto? Aquí puede aparecer las acémilas, qué sé yo, el caballo, ¿sí? Y todo este tipo de animales que servían de transportación, el camello en otras instancias, ¿no es cierto? Podríamos decir que un gran descubrimiento, por ejemplo, para el desplazamiento del ser humano fue la rueda, ¿sí? La rueda. Permitió construir las carretas, jaladas por caballos. Vean, ahí están los primeros indicios, si cabe la palabra, de cómo fue desarrollándose la movilidad humana. En la etapa feudal, por ejemplo, ya es conocido los primeros aparecimientos de las navegaciones, ¿no es cierto? Ya de la construcción de vías acuáticas que va vinculando, ¿no es cierto?, pueblos, especialmente pueblos costeros, ¿no es cierto? Ya empieza a haber este vínculo, el comercio. Por ejemplo, un hecho muy importante, significativo, fue lo que se conoció como, unos hablan de la invasión del continente, otros hablan del descubrimiento de América, 1492, ¿no es cierto?, que permite que hayan grandes embarcaciones que van transportándose ya de continente a continente. Se hablan, por ejemplo, que de Europa a países africanos de la misma forma. Los mares fueron rutas muy importantes para el desarrollo, ¿no es cierto?, como tal del comercio, la cultura, de personas, incluso de tráfico de personas para incrementar la esclavitud incluso. Pero ahí estuvo, desarrollándose, ¿no es cierto?, a través de la herramienta del vapor, ¿no es cierto?, el desarrollo de estas máquinas que se transportaron por los mares. En la época moderna, ¿cuál es la cuestión? El automóvil juega un papel, pero muy, muy importante, ¿sí? Que nace ya prácticamente, nos dice, del experimento de máquinas a vapor, ¿no es cierto? Va apareciendo, nace como tal, ¿no es cierto?, que se le va adaptando a las carreteras prácticamente, ¿sí? Y en la etapa industrial viene el aparecimiento del ferrocarril, se empieza a incubrir el transporte aéreo y empieza un desarrollo especialmente de experimentar, ¿no es cierto?, el vuelo de los pájaros a través de las naves de acero, que actualmente podemos decir que ya se han sofisticado, han tomado nuevas tecnologías y que ahora incluso estamos en lo que podríamos llamarse hasta la conquista del espacio como tal. Aquí vemos rápidamente, ¿no es cierto?, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha desarrollado el proceso de la movilidad para estar en la época actual, que son más rápidos, más veloces, qué sé yo, más plus, con mayores incentivos y todo lo demás. Sistema del transporte están formados, nos dice, por infraestructura, el vehículo, operador de transporte, las normas y las leyes. La infraestructura tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Avenidas, semaforizaciones, desplazamientos, pavimentaciones y todo lo que tiene que ver especialmente para que el ser humano tenga las mejores condiciones para poder desplazarse de un sitial a otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos dice como parte incluso de esta infraestructura puede contemplarse las torres de control, los radares, en la cuestión de la instalación en los puertos, por ejemplo, igual de radares para ver el desplazamiento de las embarcaciones en este caso, ¿sí? Tenemos sistema de transporte, ¿cuál es? El vehículo es el que nos permite el traslado de personas, cosas de un lugar a otro, ¿no es cierto? El operador de transporte es la persona. Cuando hablan de operador de transporte es una persona, el que va a conducir el vehículo, ¿sí? El cual se va a trasladar cosas u objetos. Las normas o leyes es la parte principal del sistema de transporte, es la de que dictamina la manera de trasladarse de un lugar a otro, asimismo la que regula y norma la operación de todos los demandantes y operantes del sistema de transporte. Impactos del transporte, nosotros podemos ver, este es un cuadro muy importante. ¿En qué va a haber el impacto? En lo económico, en lo social, beneficios, hay beneficios directos y beneficios indirectos, ventajas, desventajas directas y desventajas indirectas. Por ejemplo, en lo económico, aumentan los mercados como beneficios, logra disminuir costos,
Al mejorar la velocidad nos dice que y capacidad permite ahorrar el tiempo, horas, hombre, horas, máquina. Hay más rápido, ¿sí? Desplazamiento y movilidad. Beneficios indirectos en lo económico. Provee que el surgimiento de empresas que contribuyen a la construcción de operación de sistemas de transportes. Promueve la tecnología, la producción, mayor velocidad, capacidad y accesibilidad. Desventajas. Directa. Deterioro de infraestructura, pérdidas de materiales humanos por accidentes, daño del medio ambiente. Desventajas indirectas, consume gran parte de las inversiones públicas, ¿no es cierto? En lo social, vean, aquí tenemos dos escenarios, acordar siempre, lo económico y lo social. Beneficio directo en lo social, dice que al proporcionar movilidad y accesibilidad en mayor escala aumenta las oportunidades de realización de los individuos. Esto es una ventaja, entonces, si se da cuenta, entonces es necesario mayor movilidad, tecnología, que haya, qué sé yo, un proceso de sofisticación de los instrumentos, las máquinas de movilidad, porque nos da mayor oportunidad de realización como personas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se moviliza la cultura, la educación, el comercio, se moviliza el ser humano como tal, ¿sí? Beneficios indirectos, nos dice que el cambio tecnológico promueve el cambio mental y político de la sociedad. Pongámonos un ejemplo y por hoy vea, la generación de la hora ya no es la misma que la generación de la década 60, 70, el hecho que haya el internet, las máquinas, el Facebook, los celulares, cambian totalmente comportamientos y actitudes de los seres humanos. Entonces vean, de una u otra forma, esto genera un cambio especialmente en la mentalidad, en cambio en la política y en lo social. En zonas rurales es el único medio de comunicación, beneficia la imagen política nacional e internacional y desventaja, ¿no es cierto? Nos dice que la desventaja directa, los accidentes causan daños sociales inmesurables. Al mejor transporte frecuentemente se desplaza la mano de obra contribuyendo al desempleo. Las desventajas indirectas, procesos de migración y concentración humana como tal. Bien, mis estimados, los problemas de la interacción geográfica de transporte, la capacidad, ¿sí? La transferencia, la integración y hasta aquí lo que nos compete la exposición el día de hoy. Quisiera, mis estimados alumnos y alumnas, por favor, si tenemos alguna inquietud, en este momento podemos levantar la mano y podemos preguntar, por favor. No, Licen, no he entendido. ¿Alguien más? ¿Algún estudiante más, por favor? Si algo no quedó claro, por favor. Bien, verán, el día de hoy entonces hemos abordado, prácticamente esto compete un poco rápido, ¿no? Ustedes tendrán que revisar más a profundidad las PPT, las láminas, lo que se conoce, los PDFs, pero un poco rápidamente el día de hoy, yo lo que he enfocado con ustedes es tres aspectos sustanciales, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver la cuestión de la geografía humana en términos generales, ¿no es cierto? Topamos la geografía del Ecuador, la geografía del transporte. En la próxima clase vemos ya lo que es el reordenamiento territorial, los planes de ordenamiento territorial, cómo, para qué se aplican, cómo funciona el sistema de la transportación y de ahí iremos desarrollando. Acá me dice, por favor, nos puede explicar un poco sobre el deber que tenemos. Por favor, en la próxima clase, por favor, apenas iniciemos, mi estimado Luis Chamorro, me hace un acuerdo de esto, ¿sí? Falta un poquito, ya se nos agotó el tiempo y me hace un acuerdo apenas empecemos, o mejor dicho, al revés. Si ustedes no entienden lo que hay que hacer en el deber, ustedes la próxima clase, que con ustedes tenemos mañana. Confirmen, por favor. El 28. Mañana. Entonces tendríamos el día miércoles. Ya. Entonces, Sí. por favor, me hacen acuerdito o me traen alguna inquietud sobre el deber como tal. ¿Sí? Ya. Muy bien, mis estimados amigos y amigas, agradeciéndoles a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo entonces la próxima
clase, ¿no? Muchísimas gracias.